día 6 de aviento de 2006 se publicaba el primer post de Tierra de Barrenaus, un blog que nació d'un maitín aburrido no treballo y que china chana fue empleándose de contenidos. En todos estos años, Tierra de Barrenaus ha visto nacer, crecer y mesmo morir secciones y proyectos. Se haya charrado de muchas cosas: política, historia, fricadas, luengas, libros, básicamente lo que la autora la ha ido ganando. Como no puede bastar data traza, Tierra de Barrenaus principió en place y así nas nació a cuenta de Flickr, a de Facebook, Twitter y mismo a una canal de YouTube y bella lista de Spotify. A radio no podía faltar en esta lista de trazas de comunicación y expresión, y así se principiaron a pensar en el canal de iVox las colaboraciones que feba en programas de Radio Topo. La enredadera, que me dieron la primera oportunidad, que esté a mi primera experiencia radiofónica y que le va más de un lustro aguantándome en la sección L'Aragonés lleve en vivo. Fendo Orella, programa que tenía honor de colaborar mientras una temporada con las mías historias ateístas. Y mesmo el acorazado Topenkin, que también me convidaron un par de veces. Y como a olvidar también las jornadas de Estrella. Radio Topo ya era un poco casa mía y al final ya era La Lógica, un programa de radio de Tierra de Barrenaus, y creo que sí, grabado y emitido por Radio Topo. ¿Feo falta? Probablemente no. Al portar a bella cosa vanguarda que ningún no haya feito antes más, lo dudo mucho. ¿Y un tranco más tan grande lego de autorado blog? Creo que sí. Lo único que pretende este nuevo programa que buenáis y estar una vía salida tras mi inquietud, que creo que comparto con mucha trache. Con esta canta de Brin Pass, avui como ahí, hue como ayer, principiaba famas de 10 añadas Fendo Orella. Y ese programa fació y continúa fendo historia en la radio en aragonés. Con esta canta principiamos Tierra de Barrenaus. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos a este primer programa de Tierra de Barrenaus. Si nos estás escuchando, probablemente ya conozcas su blog que da nombre a este programa. Si no ya sin más, puedes entrar en barrenau.blogspot.com y hacerle una huellada. Como podéis presionar, este programa que probaremos de hacer una vegada o mes tendrá una dinámica para llenar el blog. Y es decir, charrará sobre lo que me gane. Igual te podrás trobar un programa sobre música, sobre historia, política, fricadas, ciencia, literatura, lo que sea. Y pero que sí, soy abierto a sugerencias, aportaciones, faltadas, denuncias, lo que quieras. Podéis escribir a tierradebarrenaus@gmail.com y si queréis intervenir mientras el programa, pues lo hice a tener difícil porque se emite en falso directo los 2 primeros jueves de cada mes. Y bueno, en estando una versión radiofónica del blog no podría principiar este camino sin charlar dos orígenes, lo que me elevó, lo que me inspiró de crear Tierra de Barrenaus, y también do chique pero importante movimiento fablogger que existió a mediados finales de la primera década del siglo 2000, que espero que le metan nombre antes con antes. Imos a saludar a los nuestros convidados, a la chen que me ha quisto convidar en este primer programa, y que les agradezco mucho y que os presento ahora mismo.
Y tenemos ya aquí a Marco, que es autor do blog Estricalla, fundador de la Asociación Cultural Olotrango, uno de los miembros del actual equipo de Fendorella y embrecado en 100 movidas del aragonés y de muchas cosas. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias por convidarme. También tenemos a Roberto, autor del blog As Tierras Olvidatas y que estió dos empentados, un empentador de las dos trovadas de Fabloggers que se hicieron en 2007 y 2008 y que bueno, también es responsable de haberme dado la oportunidad de conocer a tantísima chen que no conoceba y que no se conoció si no se está por esas trovadas. Buen día, Roberto. Buen día. Y para rematar esta terna tenemos a Santiago Paricio, autor do blog O Chemeco das Parolas, imprescindible ta que quiera ver la historia de los blogs en aragonés, licencia en filología, profesor de secundaria, ganador do premio Hernán Cabero por Fillos das Luengas y muchas más cosas. Buen día, Carlos, buen día. Buen día, Santi. No te veigo guaire bien, pero te siento. Aquí me tienes. Bueno, vamos a principiar un poquer por los orígenes, ¿no? Pues los tres, Esteniu, Utenez, encara un blog, ¿no? Porque esto se queda así pensado en internet ta cutio y bueno, pues quereba saber pues qué es lo que te os llevó a abrir ese blog, a escribir lo que escribías, también puede estar a dejarlo, en fin, y por qué, creo que sí, en aragonés. Bueno, pues la verdad es que ni esas calendatas somos charrando el año 2006-2007 en general los blogs llegan mucho de moda y nosotros también, al menos yo principiaba en un mundo del aragonés y dije, pues hombre, pues un blog en aragonés. Me acuerdo que Santi iba feito antis chemecos y que me fue muy togollo y dice, pues y una buena traza de expresarse en aragonés y también de aprender mucho aragonés porque te obliga a mirarte muchas parolas en los diccionarios, a consultarlas con amigos, con maestros y la verdad es que si bien de verdad que lo que más que aprendido en aragonés es unos cursos de Nogara de impuesto perfeccionamiento más gran lo hacía pues fendo blog. Sí. Yo pues veía y era pro paisita lo que ha dicho Marco y aunque yo principié el blog sin que estás en aragonés. Yo principié el blog pues charrando de cosetas, 3 del Ebro y de estas cosetas, pero en paralelo pues también principié a aprender aragonés. Así es que bueno, veía en el blog una gran oportunidad de pues continuar aprendiendo lo que era pues la luenga y como has dicho tú, Marco, pues eso te obliga a escalar en diccionarios y antimás te metes a leer otras cosas en aragonés, pues en principio a saber blogs de referencia que para mí siempre han estado os vuestros y no yo porque estéis aquí, pero yo verdad y la verdad es que Taduya mismo a soltarte de primeras una traza escrita porque es complicado y pues ya Taduya pues incluso a hablarlo y demás, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que nos legó una mica a todos el principiar con un blog en aragonés. Sí, yo estoy de acuerdo, la verdad es que o tema es siempre la necesidad personal, la necesidad del momento, la necesidad que trobas en la sociedad. En primer es la necesidad personal porque quieres charrar las tuyas cosas, porque quieres, no sé, abrirte el tuyo espíritu y además charrar en aragonés, que siempre hay una necesidad en esta luenga tan chicota, ¿no? Pues de socializarte y de charrar en esta luenga. Y pues una necesidad de la sociedad, pues te trovabas con que no lleva artículos en aragonés, no lleva noticias en aragonés, no se feban guaires cosas en aragonés, abrir un medio de comunicación privado y era imposible y era de fuera de nuestra imaginación. Y claro, decías, bueno, ¿y cómo se puede hacer una cosa que sea que arribe a todos, que sea potente, que tenga chen que la pueda leer, que tú puedas hacer las tuyas cosas? Y dice, bueno, pues un blog y lo más rápido, fácil y de vez que sea que tenga muita pegada. A la vez, bueno, pues yo creo que todos hemos feito eso, ¿no? Pues veíanos cuáles eran nuestros temas que podamos charrar, veíanos que lo podemos hacer en aragonés, que además nos sirva para mejorar, como decís vosotros, el aragonés. Porque siempre un blog ya era un puesto aunque no nomás te comunicaba, sino también que la gente se comunicaba con tú y notabas ese feeling, ¿no? Que sabías que te le llevan, que tú veías cómo apoyaban las visitas, que eso te animaba. Y bueno, pues de aquí viene todo, ¿no? Y veías a mí también después que tú fueras como una mena de camín, pero después lleva más chen que se metía a zaga de tú y que no te retuiteaba porque a tapar de la vez no existía eso, pero sí que te citaba en los suyos blogs
que te meteban los suyos vínculos y a la vez pues febas una mica de comunidad que ya era súper importante porque somos charrando de principio de una internet colaborativa y social a la vez ya muy importante hacer comunidad y los blogs yo creo que cuestión pues esa punta de lanza, ¿no? Para hacer comunidad, para mostrar que pues lleva chen que quereba charrar y que querebanos espardir la nuestra cultura, la nuestra lengua y bueno, pues iso, las trovadas gestión como a fuga de todo esto, ¿no? Bueno, pues ha feito una trovada y ya somos mayores de edad, ya nos podemos organizar, mesmo fe de un concurso, estío genial, Carlos. Bueno, ¿y por qué lo deixez? Que una de las cosas que siempre, bueno, sí, Tierra de Barrena hasta que siga sintiendo el programa, continuo escribiendo y espero que mientras mucho tiempo, no sé si vosotros continuad Marco sí que continúa. Bueno, y una historia curiosa, continué y lo dije, bueno, ya es difícil de desplanicar, pero en sí hay una cuestión más de formatos, ¿no? Quiero decir, Twitter, redes sociales han introducido nuevas formas de comunicación y yo creo que mismo, no voy a decir que sigan millos, pero tienen muchas avantallas con respecto a los blogs. Por ejemplo, Twitter, en estar mensajes curtos, tú los metes en aragonés y a chen que no charra aragonés no se les fa guaire embolicado de leyelo o de mirar de traducir, ni menos si tú les metes, oye, léeme esta entrada que he escrito que creo que te ferá yo, pero en aragonés, cuando él charra castellano no sabe aragonés, pues se le fa una mica duro y ahora las redes sociales han introducido nuevas canales de comunicación, aunque el aragonés puede plegar mismo más fuerte. Bueno, Gisto Santi y Juan Pablo en sabes muitismo. Y después, eso no quiere decir que haya dejado o blog, sino que ya yo también lo relego a otros ámbitos, como son textos más amplios, ámbitos más de las investigaciones que soy fendo, más técnicos o más especializados. Y eso ha feito que o blog estricaya ahora mismo siga aturado y mismo no se puede de entralle, pero por otros motivos lo he habido de medio trancar por mensajes que lleva que a lo mejor ahora en otros movimientos en los que soy son una mica compromisos y pues lo he habido de trancar, pero sí que he abierto una estricalla en la plataforma de blogs hipótesis, que lleva una plataforma de blogs universitarios que principió en Francia, ahora ya extendida aquí por Estado español, que bueno, pues que continúa una mica los reglas de publicación de universidad con revisión, peer review y todo esto que yo una mica embolicado. Y bueno, cuando yo demandé de poder hacerlo en aragonés o con sello editorial que lo leva la UNED, con OCSIC, con otra universidad más, me dijeron pues que bueno, que lo van de pensar y a la fin pues lo han admeso asti y eso sí, haciendo traducción subiendo al inglés, subiendo al español, yo las voy al inglés. Pero con esto lo que quiero decir no es que la haya dicho, sino que he tenido un proceso de reflexión de formatos, de qué formato era más adecuado a cada cosa. Sí, yo puedo decir que sí que lo he dicho. He dicho de escribir, aunque siempre está y se intenta decir, a ver si lo retomo o torno a meterme el artículo o bella cosa, porque quieras que no, siempre somos escribiendo cosas, que siempre hemos feito un blog y porque también escribir pues nos ha cuacao o hacer a nuestra opinión de determinada traza. Pero es verdad que yo ahora no publico guaire, así nada, es que sí que lo he disado, aunque siempre lo tengo en mente. O sea, es una de estas cosas que a lo mejor cuando siga ya viejo o más viejo pues se retoma, pero no lo sé, yo de momento ya ahí aturado y va a estar aturado un tiempo más. Sí, yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Que los míos compañeros. Lo primero, tiempo. Pues o tiempo que tienes, que lo has de dedicar a muchas cosas y que un blog, lo queramos uno, pues consume mucho tiempo, la verdad. Y es que has de treballar, has de pensar las noticias, y te las quieres treballar, has de hacer un repaso, has de estar pendiendo los comentarios, pues yo que sé, una mica de delicadeza y educación, pues de responder a la chen, cuante fan comentarios. Y bueno, un blog lleva mucho tiempo. Y también, yo creo que estió una época como que pasó. Estió o boom dos blogs y después pues sí, ya eran un puesto donde tú te podías comunicar, pero después han manejado lo que hemos dicho, ¿no? Pues Facebook, Twitter y todas estas herramientas que te permiten de tener una relación mucho más amanada con la tuya chen, que puedes transmitir mensajes mucho más rápidamente, que puedes, o sea, que es más eficiente. Así es que por eso pues veíamos todos que vaya, pues que no era tan... Bueno, pues que ya no caleba hacer un blog en aragonés. Sí que es verdad que además ahora somos muy tranquilos. La blogosfera yo creo que debe estar tranquila porque ya hay otros medios de comunicación que están plenando ese espacio.
pues alrededor, por ejemplo, pues a plenau ese espacio y ahora pues son noticias de toda mena, y yo creo que ya era una mica la filosofía que queríamos tener, ¿no? Entre todos febanos un periódico digital, y ahora pues ya hemos dicho todos de fer ese periódico digital, y ahí hay gente que lo fa de una manera unitaria. Y bueno, en resumidas cuentas, los blogs yo creo que es, una etapa que no se ha rematado, que pues ahora son más especializados. Ahora ya hay blogs de tecnología especializada, y hay blogs de política especializados. Ya son otro tipo de plataformas que no aquella plataforma tan personal que todos teníamos en nuestro blog y publicábamos nuestras fotos o nuestros comentarios, que ahora esas cosas ya pues son más de las redes sociales. Bueno, y todos esos blogs que existían tapar de la vez y que muchos en cara existen, siempre se dice que los blogueros pues que tenemos muy alto ego, ¿no? Ya hemos charrado de los nuestros blogs, ahora íbamos a charlar de los blogs de otros, ¿no? ¿Qué le lleva a tapar de la vez? Tengo aquí una lista de bels cuantos que se feban: Cale Borraja, Cordón Trenzao, Felqueral, Odiaple do Gadget, Aragonando, Dende Banarús, Purnas o Cantaire de Ciresa, Nabateando las puñas chiletas de marisco, y asinas, yo creo que podría estar aquí un rato bien largo. Muchos en cara existe, pues eso, pues chiletas de marisco, Felqueral, que yo me parece de lo mejor que vía. Pero ¿qué le lleva? Así que leyez, o que continúas leyendo, si llegue continúas leyendo bella cosa. Yo me miraba de leer todo porque y no lle por quedar bien, sino porque como ya era como en una luenga que tenía poco escrito en sí, pues poder trobar contenidos actualizados, y era eso o mejor que te puedas trobar. Y a yo pues sí que me quedaba con tres en concreto. Uno lle Chemeco das Parolas, que a yo se me ha feito muy todo, y aprendí un muitismo de él, porque también me te vas ver posts de lingüística que eran preciosos. Tierra de Barrenaus, y un blog que siempre leo y que continúo leyendo, ¿no? Y no hay por quedar bien. Y me fa muy goyo también. Y es tú, pues. Y me fa muy goyo Felqueral, porque el aragonés belsetan que se fa servir antiparti con las fotos, con la descripción de las cursas, que me fa muy goyo, que cuando puyo ta sobrarme, pues siempre me miro ese blog ta trobar bella cursa ta fer. Aunque ahora que ahora con Aneu me fa poco goyo, pero bueno, de de primaveras, y sí, así es que Felqueral y esos tres: Felqueral, Barrenau, Chemecos, y aragoneando, pero que sí. Bueno, yo a verdad que también probaba de leer todo, porque ya era lo que tenías, ya era un contenido en aragonés que tenías actualizado, y que ya era pues pro rico. Y a verdad que yo creo que cualquier blog que lleva en las mans, pues oye, pues se niva a leerlo, ¿no? Porque va a felo, y antimás se aprendía mucho. Pero a ver, yo destacaos también los Chemeco das Parolas, y era uno que me coacaba muitísimo, porque a coherencia lingüística yo creo que no se trovaba en otros blogs, a no ser de que estuviesen muy concretamente en una variedad concreta del aragonés, que también recuerdo ¿cómo se decía? Era Remeros Curtos de Huelos, que creo que era en cheso. Sí. Que también era, no tenía mucho contenido, pero era muy chulo. O sea, y bueno, pues sí, Tierra de Barrenaus, todos hemos leído Tierra de Barrenaus, y Estricaya también, y la verdad es que yo creo que le lleva todo, y ahora le digo un poquito. La verdad es que a Tierra de Barrenaus le digo muchísimo más lo que lle Twitter u las otras redes sociales que no un blog, porque realmente que ha cambiado un poco la dinámica, ¿no? Porque ahora consumimos más pequeños troces de información, ¿no? A lo mejor pues no tienes tiempo de leerte un artículo entero, tal, a no ser de que digas, hostia, esto me interesa mucho. Pero bueno, la verdad es que yo creo que tenébanos una blogosfera maravillosa, pro amplia, y con muchas cosas que leer, y pues que merece la pena leerlo todo. Sí, yo creo que Mensachero lo ha dicho muy bien, ¿no? La realidad es que la blogosfera ya era increíble. Yo miraba de leérmelos todos porque me feo yo de tener un listado de vínculos bastante actualizado. Y eso ya era una de las cosas que me feo yo de tener, o sea, unos vínculos que a la gente le puedes enveller, wow, cuántos blogs en aragonés, y además los que eran bien tal, o sea, que tenían calidad. Después de eso, pues siempre de charlar de los vuestros blogs, bueno, los de Estricaya y Aragoneando la verdad que eran muy bien, y Tierra de Barrenaus
bueno, pues ya que siempre me ha feito Goyo. La verdad es que ahora no más, yo no entro en Tierra de Barrenaus. Malamente rollo, No, siente, yo no entro en Tierra pero ya es tú, ¿no? Yo no entro en Tierra de Barrenaus. Yo lo que fue, consumo la suya publicidad, porque él fa publicidad en las redes sociales y pencha artículos y tal, y a la vez yo consumo la tuya publicidad. O sea, no ye que vaya derecho, sino que por referencias o lo que sea, ye cuan me levanta el tuyo blog. Y una maravilla, la verdad es que tapar de la vez, yo pienso que tenébanos una blogosfera tan rica que podías aprender de muy tachén. Y lo bonito y era eso, ¿no? Que le podías ver pues diferentes temas y pues lo que ha dicho Roberto, pues mira, tenébanos en Cheso. También en tenébanos no sé si en Ribagorzano, creo uno que ñaveba en Ribagorzano. Sí. Yo creo que Rival y era un Ribagorzano. En Somontanés también lleva uno que miraba de escribir en Bella Cosa Parecida de Somontanés. Y después también yo le lleva pues los blogs más de los míos amigos, ¿no? Pues le lleva los blogs más cercanos a la mía asociación, a todo. Pues recuerdo como cuando principiaba un blog, mira, ahora me he acordado de Fendo Huellos, pues sí se lo seguiba porque claro, principió pues siempre, ¿no? De zaga de nosotros y a la fin pues sí no sé si en cara y abierto, pero fa poco que he visto que pues igual, mira Beller Carlos y pues míralo. Soy mirándolo ahora por... Que sí que publica cosas pues de la suya zona y del suyo lugar, así no es que, bueno, pues sí que en cara tenemos fósiles de nuestra época de la blogosfera. Fósiles y lo que no son fósiles. Fósiles y evolución. Sí. A ver, lo de Fendo Huellos ya ni lo remeraba. Madre mía. Sí, Fendo Huellos. Sí. Pues, bueno, saca ahí todo ya no lo rete. Lleva blogs de todo, lleva de políticos, lleva más de lingüísticos, de noticias de actualidad. Y bueno, yo creo que hizo lo que nos furnió de tanto Goyo, ¿no? Decías, sí. Wow, qué maravilla de poder leer tantas cosas. Y además, como te linkeabas entre tú, pues a la fin descubrías y decías, a ver qué ha escrito, Marco. Vale, pues ya ha escrito esto, una paranoia, no sé qué. A ver qué ha escrito el cordón trenzado, ¿no? Pues, ya está con fricadas, no sé qué. O sea, que ya era todo muy bien. Sí, bueno, yo lo que os contando, oye, que no más en la lista esta de blogs y en todos los que han salido, que venía a ver unos que ya, yo lo defendo Güeyos, que antes lo le lleva mucho también, porque charraba mucho de naturaleza, que es un tema de siempre me ha feito Goy, ¿no? Pero oye, que lleva de todo, lleva de viajes, lleva cordón trenzado, que una maravilla también, que hizo que escribía de tecnología, también crevando, estamos ahí, ya lo siento que en los 20 primeros minutos del programa recurra a un tópico, ¿no? De que el aragonés no llegue para las huellas y tal, y no sé qué. Bueno, pues cordón trenzado escribía sobre tecnología, que taparda a la vez y era aquello, crevaba con todo. Lo que decías también de los blogs en variedad dialectals, ¿no? Que hizo aquí aprendébanos, taparda a la vez. Bueno, y aquí continuamos aprendiendo. Yo Felqueral y una referencia, sí. ¿no? Cuando veo una parola que sale en Felqueral digo, ¡guau! Esto va a misa, ¿no? Yo todo lo que escribe Felqueral yo me lo creo todo. Y soy viva, muchísima variedad y yo creo que continúa habiendo. Igual talmen ahora se han lo que decías, ¿no? Que se han especializado una miqueta, ¿no? Pues eso, pues uno charra de naturaleza, el otro de tal, pero ya se intuyiva taparda a la vez. Sí, la verdad es que estoy una pena porque justo querías tú charrar, Carlos. No. Que justo, no sé si te acordares, pero principiaban a nacer todos estos blogs dialectals, de largones dialectals, que estaban muy bien, pues los chesos en Ribagorzano, en Belsetán, Felqueral, o sea, si ese durado 3 años más este boom de os blogs, yo pienso que muita más chen de Pirineu y chen que charrar aragones, sí. Probablemente se habría animado, cosa que como arribó en las redes sociales, ya se quedó todo más en los suyos cerclos en la casa, vaya. A la fin no se ha puesto, pero sí que yo pienso que si ese continuado, pues estos chesos y tal, ya habría habido más chen que se ha animado a escribir en las suyas variedad. Sí. Y no hemos hablado del blog de Purnas también, o sea que yo creo que también era una referencia que también nos animó a muchos a principiar a escribir un blog, porque bueno, que voy a decir de Purnas que no todos, ¿no? Ya que hizo Purnas no era un blog, era ya un universo. Sí, o sea, exactamente. No, Purnas mismo tenía una página de venta de la botiga, sí, una botiga de que además yo me acuerdo que pilló un listado que tiempos de imposición lo podremos charlar con Chorche, que pilló un listado de
de frases y ditos de medievals. Sí, sí, Y sí. feba chambretas con esas frases y ditos medievals. O sea que ya era un nivel de recursividad Y de muy friquismo. bueno. Pero también tenía los carteles, tenía una recopilación de carteles en aragonés También. de Como nombres gigas y todo. exacto, Sí. exactamente. Sí que y era un universo. Y, bueno, Sí, y sí, yo sí. creo que continúa estándolo, a lo mejor en lo blog no tanto, pero sí con lo Twitter y demás, Instagram, que sí que bueno, el avance de todo, ¿no? Sí, sí. que llega entre unos nuevos medios de comunicación. Instagram yo que no entiendo, yo creo que es red social que me falta ya, y es lo único que no que no puede servir. Bueno, pues ta que quien nos siente pues también no se canse de toda la retólica que les somos fotendo aquí. Vamos a meter, si os parece, una miqueta de música y ya pues tornamos con lo siguiente trozo. Imos con una canta que a yo me fa muy togoy, que es Naidut de Esnebelcha, y que bueno, que la han feito servir muitismo ta lip dubs, ta reivindicaciones alrededor de la luenga, y que os convido a ver los vídeos preciosos que había por internet, y que bueno, un poco una mica reivindica pues una cosa que creo que reivindicábamos y continuamos reivindicando todos los blogs, ¿no? Poder vivir en aragonés. Milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzan jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi naiz. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi ala baizik. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi ala baizik. Ez egiten gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Bueno, y tornamos la siguiente parte de programa que vamos a continuar. Bueno, primera colada, me ha costado media horeta. Decía que tornábamos con un programa, pues eso, charlando aquí con tres de los fabloggers. Hemos charlado un poco una miqueta de os orígens, y bueno, pues yo creo que había un inte, ¿no? que aquello creixeba tanto y tanto y tanto, creixeba tanto y tanto en este mundo del aragonés, ¿no? Que 15 personas parísimos un fascal de chen. Que se fació a primer trobada de fablogues en 2007, si no remeno mal, y que bueno, que nos fació conocer a muitos que nos conocíamos nomás por a pantalla.
Y como tenemos, güey, aquí a precisamente a uno de los culpables de que tanta chen nos coneixésenos, lo que quería valle preguntar primero cómo se organizó, cómo surtió la idea, cómo creció todo aquello, y también pues de los que vivimos, cómo lo vivimos aquello. Pues sí, a ver, pues en Isaña en el 2007, pues yo creo que ya teníamos todos una lista de links en el blog Program, y la verdad es que y era una cosa que se estiraba mucho, que era pues hacer una trovada de bloggers, pues en la ciudad y demás, pues bloggers de Zaragoza, tal. Y Javier pues dice, coño, pues nosotros también tenemos que hacer esto. Y bueno, pues probamos de preparar una trovada de fablogues. Pues lo facié de feito una página web, pues para que la chen se apuntase o veyese una mica la información. Y la verdad es que como todos yéranos en contacto de una traza por los blogs y demás, pues la verdad es que coacumuitismo de feito Beniochen, que yera de fuera de la blogosfera en aragonés, y yo creo que estuvo bien. O sea, se marcó un día, se marcó un lugar y apareixemos todos. Apareixemos todos los que yéranos allí, que de feito, pues yo creo que estiemos de entre 16, 18 o mesmo 20, porque unos plegaban, otros se tenían que ir y aún estiemos un buen rato. Y la verdad es que yo creo que yéranos pues una gran parte de los blogs en aragonés diseinte. Y esto pro important porque antimás nos juntamos todos, nos veíamos las caras y bueno, y yo creo que se crearon vínculos importantes pues mismo para hacer cosas, porque de feito de la Trobada 2007 pues salió una bella iniciativa por aragonés, la PEA, si no me equivoco. Yo creo que nació de la Plataforma por Defensa del Aragonés, nació de la Trobada, pues con Chuserra, yo creo que estuvimos charrando y demás. Sí, ya no me lo acordaba de eso, pero... Sí, no, pues que aún se hicieron cosas y antimás, hostia, que estuvo muy productiva la primera Trobada. Y yo creo que un basonta de van en lo que son las relaciones personales de la chen que hablábamos en aragonés y mismo para, yo qué sé, encetar pues un camino pues tras partidura del aragonés. Entonces, nada, la verdad es que es una idea muy simple, pero que salió pro bien. ¿Cómo lo vivís? Pues a ver, y que Roberto lo ha dicho casi todo, ¿no? Y con mucha ilusión nos achuntemos a Stichen, todos que nos coneixíamos al tubaixo interactivamente, en otros casos personalmente, pero y nos achuntemos todos en un ambiente muy bueno. Y yo creo que también una mica como asimien de una nueva traza de entender a Luita por Aluenga, en un sentido pues adaptada más a nuevos tiempos y más en un concepto de íbamos a vivir en aragonés y después ya luitaremos, y que también y creo que fruto de esta vista aparecen después iniciativas como Soft Aragonés, aparece también Arredol, y yo creo que hay una mica y ese espíritu, ¿no?, que se plasmó en estas trovadas. Sí, la verdad es que yo creo que es muy importante por eso, porque antes de la trovada pues es lo mismo que nos pasaba. Cuando una persona aprende aragonés, pues sabe y ye consciente que charra una luenga que charra muy poca chen. A la vez, como ye consciente de esa singularidad, pues mira de fereco, de fer publicidad, que el charra aragonés, o sea, él sabe que ha de fene publicidad. Y por eso principiaban los blogs, pero ya dimpués, cuando trovas que hay más chen que tiene blogs, y cuando trovas que muita chen ye alrededor de tú, dices, bueno, pues ya, yo he feito la mía parte y ahora lo que hemos de fer ye unidad. Y la trobada estió o momento pues dimpués de las individualidades de cada uno con el suyo blog, de decir, nos dimos a chuntar y ya tener conciencia que somos un grupo, una comunidad. Ya no era un blog, otro blog, ya éramos la blogosfera. Ya se metió un nombre, los fablogues ya teníamos un nombre, me acuerdo que se facían mesmo retulaciones que ya eran muy bien, no sé si las febas tú, Roberto. Sí, esto pues, ya sabes. Y era perfecto. Y porque sí que una cosa hemos de recordar con la blogosfera de Aragones y tal, y es que mirábamos no nomás de charrar de las cosas actuales, de las nuestras cosas, sino también que quedase bien, que yese un estilo moderno,
que yese una buena imagen. Yo creo que ya nos conseguindo eso en internet, ¿no? Pues actualizar a Luenga, pero no nomás a Luenga en sí, o sea, o modelo de Luenga, sino también os vehículos para charráis a Luenga y el aspecto de esa Luenga. Querébanos que fuese una Luenga moderna, y por eso lléranos siempre a la pues eso, en la barrera de o primero, pues que las restas de o las comunidades de atras luengas feban trovada, pues nosotros también. Sí, y así sí. tenébanos a Roberto, que organizaba la suya comunidad. Que sí, y yo creo que esto ya era una necesidad del aragonés, y ya era una necesidad que teníamos todos de reivindicar, pues eso, la nuestra actualidad y un modelo que ya era sostenible, que nos feba goyo y además que creyébanos. Y Quiero bueno, decir, sí. solo lo único que se fació fue poner un día y un lugar. Pero A eso es resta muy la importante. fació, o sea, es que una simple chispa de una cosa que ya era, que ya caleva. O sea, que ya caleva y todos lo sabemos que, oye, a ver si el persona se decide a poner una fecha y un día para vernos las caras, ¿no? Yo creo que es lo único que se fació, pero es, tío, pro importante en lo que hemos estado charrando, y además también lo que decías, yo creo que ya importante, y eso sí que ya era una de las intenciones de sacar la Aragonés una mica también de los círculos de siempre, ¿no? De los círculos tradicionales, de que se quería hacer una cosa moderna, una cosa que quedase bien y que estés en un mundo real y en un mundo pues actual. Sí. Y yo creo que además ya éramos conscientes, y no sé si lo charremos uno, Carlos, en aquellas vegadas, pero ya éramos conscientes que tenébanos poder, que tenébanos influencia, entre todos. O sea, entre todos, hemos feito una mena del lobby por la Aragonés, porque nos citaban, no, nos citó en el periódico, en Bel par de vegadas. Nos citó también en libros sobre blogosferas hispanas y blogs en español. Lo tengo por si lo querés. Sí. O sea, yo lo quiero, pásame. sí, a la vez tenébanos fuerza, y éramos principiando a tener fuerza porque cada vegada éramos más, porque publicábamos mucho, porque éramos muy, o sea, charrábamos de muchas cosas, no éramos típicos blogs que no más son personales de web, esta o de viaje, no, eran blogs que aportaban cosas y que te hacían aprender y reflexionar. Por eso yo creo que ya éramos conscientes entre todos que tenébanos fuerza, y por eso uniéndonos y haciendo cosas como de impuestos charrenos, la segunda trovada, Sí, la segunda trovada. o sea, y era como decir, aquí somos, esto somos y tenemos capacidad, y no nomás eso, sino que te recuerdo que en aquella época, que ya era la época que internet decíbanos que iba a tener millones de posibilidades para el aragonés, también principió una televisión en aragonés, Charrando TV, Sí. principió una radio en aragonés, Charrando Radio, o sea, y era una época de boom, de explosión del aragonés. Y yo creo que, bueno, que estío tan ilusionante, y además nos pilló en años tan jóvenes que El tener chía. Unos más que no otros. que ahora somos, pero aquellos años pues tenebas en penta como para tirar en Tadeban y bueno, y lo fébanos bien. Y a la fin nos organicemos, y yo creo que estío un buen punto. Sí. No, antimás, es verdad que también me acuerdo que de feito facié y creo que también es una de las cosas que me llevó también a meter ese día, ¿no? A hacer la trovada y tal, que estió un vídeo que se llamaba El Aragonés nos medios digitales, no sé si todos acordad, lo habréis visto seguro, ¿no? Pero ye viejo. Que meteba iso, que meteba y era una recopilación del Aragonés en los medios digitales, o sea, que era de los blogs, y pues un diccionario también que se fació. Bueno, meteba determinadas cosas, Charrando TV, pues bueno, una ripa de todas las cosas que teníamos en el aragonés, y que era una luenga que no tenía que envidiar nada a otra luenga en los medios digitales, porque de feito es asombroso a dimensión que tenía el aragonés en los medios digitales, está la cantidad de hablans que tenía. Sí. Yo quiero charlar de eso, o sea, y es la maldición que tenemos en el aragonés, que como somos tan pocos, pues tenemos como esa obligación de ser muy prolíficos y de hacer muchas cosas y de estar en todos los puestos y de charlar de todo, y además de sentirnos al centro, que nos pasa siempre en el aragonés, porque sabemos que somos pocos y hemos de inventar y hemos de tirar de van, o sea que tienes toda la razón.
Yo, hombre, ahora que decías, que bueno, ya lo hemos comentado antes dentro de la radio, ¿no? Que esto parece una reunión de golez charrando de cuál la guerra, ¿no? Hubo ya cosadistas, pero es verdad que lo de la PEA, por ejemplo, ya ni me acordaba, ¿no? De la plataforma en defensa del aragonés, que bueno, que es una iniciativa pro pincha. También yo en la primer trobada, yo por ejemplo a Chorche Romance le conocía de un par de charradas que va dado y tal y poco más. O sea, yo la mi relación con Chorche principio en esas envueltas y mírate ahora somos fendo alrededor, ¿no? Y otras cosas y bueno, y muita trachen que conocí tapar de la vez y que todo ese movimiento continua, esas trovadas continúan teniendo repercusión, ¿no? Güey, cambiaron, está bien, no iba a decir está bien, no está mal, no, está bien, cambiaron o panorama o paisaje del aragonés y güey, en cara cuando continuamos replegando los frutos de todo eso, no sé si se os da acuerdo. Sí, de acuerdo de raso. Sí, bueno, también somos aquí fendo esto también en parte, pues porque nos conocemos, ¿no? Y podemos hablar de ello. Yo estoy muy contento con lo que se fació y creo que es importante. Y que espero que siga continuando, que siga teniendo repercusión pues más adelante. Sí. Bueno, de feito, lo que decías también de Poder, ¿no? Que vino en la segunda trovada que se fació en la FNAC, vino este que ya era viceconsellero de, bueno, un cargo de la DCA, que bueno, que Juan José Vázquez, gracias. Que en esas envueltas pues ya era como, joder, qué prestigio tenemos que viene aquí mismo los de la DCA a la FNAC a dar un premio de los microrelatos, ¿no? Que también puedes contar un poco cómo se fació esa segunda trovada, ¿no? Sí, exacto. También mientras que la primera trovada sí que tenía como intención pues conocernos, la segunda ya tenía otras intenciones y era ya dignificar y antimás a mostrar que el aragonés tiene otra entidad, ¿no? O sea, que tiene, ya no era tanto como chuntarnos sino como para explicar y sacarlo ya del todo de nuestro círculo y a mostrarlo pues al mundo entero, ¿no? O sea, la segunda trovada se hicieron 2 días, viernes y sábado. Los viernes sí que un día pues ta quedar una mica y echar hacer bellaviera y demás, y el sábado se preparó un concurso de microfalorias, de microrelatos bastante prolífico, porque la verdad que he tenido pues alrededor de 19 relatos, 2 fuera de concurso, uno porque ya era mío y me parecía mal y otro porque plegó muy tarde. O caso es que a intención y era esa, ¿no? Y era pues hacer una vena de concurso en aragonés, y era importante que ya hubiese premios, no solo reconocimientos, sino premios con dinero y otras cosas. También era importante que estase en un puesto pues cultural y fuera de los círculos más comunes en el aragonés, pues la FNAC lleva un puesto pues cultural en esta ciudad y en muchas otras, ¿no? Y era importante hacerlo allí, y también escábamos pues tener chen invitada pues que bueno, pues que representase bella cosa. Y en esta segunda trovada la duya de Chorche Romance fue fundamental porque debido a su trabajo y tal, pues tenía pues ver contentos que podían traer a chen, ¿no? Y bueno, aparte Juan José Vázquez pues también estió bien. Presidente de la EFA. Manuel Castan. Vale. No me acordaba ahora. Y bueno, y todos nosotros, ¿no? Y la verdad es que estió una trovada pro buena, y antimás Juan José Vázquez decía, hostia, pues esto me ha gustado mucho, no sé qué, no sé cuánto, si lo hacéis el año que viene se puede hablar incluso a lo mejor de apoyo institucional directo, no sé qué. Porque él comentaba que era importante hacerlo un año detrás de otro, ¿no? Pero bueno, al fin eso no se pudo hacer. Pero bueno, respectiva a la segunda trovada, la idea ya era esa, y era sacarla un poco de un paso más en ta de van perdón, y era un paso más en ta de van, sacarlo de los círculos más comunes de aragonés, y bueno, y pues que la chen pudiese concursar, porque antimás se dio posibilidad de hacerlo en las 3 lenguas, o sea, de concursar en aragonés, en castellano, catalán no hubo representación, en castellano sí,
y bueno, y la verdad es que yo creo que salió prou bien, estió serio, estió un proyecto serio, no... Bueno, se trabajó en ello, se llevó tiempo organizarlo, pero yo creo que salió también muy bien y estió una mica al culmen, ¿no? Porque después de esto ya pues fue un poco todo babaixo, pero bueno, un culmen que yo también salí muy contento y yo creo que salió muy bien y dignificó al aragonés una vegada más, que nos pasamos la vida en esto, ¿no? Pues sí, sí. Bueno, y otra de las cosas que ya iba saliendo, ¿no? Porque la verdad es que, pues claro, y lo chico que te adelante a las preguntas que charrábamos en primeras, ¿no? Que muy todos principiemos en esto también está aprender una miqueta más de aragonés, ¿no? Tanto a ran de escribirlo como de leer otros blogs y estas cosas. Y bueno, pues quería preguntaros si pueden influir, si continúan influyendo estos blogs en el aprendizaje de la luenga, tanto lo que ya escribirlos como leer los blogs de la resta, y también en la normalización del aragonés, quizá en la normalización y mismo en bella medida en la normativización, ¿no? Porque muchas palabras pues igual las le llevas en un puesto y decías, hostia, pues esta palabra me ha feito hoy, voy a hacerla servir yo también, ¿no? Y asinas, pues esa palabra se iba semenando, ¿no? Y a la fin me llevas que en todos los blogs, coño, esta expresión que no le había visto en la mía vida, de bote y boleyo, y porto, ¿no? Y bueno, pues no sé cómo lo veis vosotros. De todo acuerdo, y lleva parolas que unas bien feitas y otras mal feitas se estrellaban, y tú le llevas en un blog mismo, la meteba uno sin querer y a las 3 semanas llevas pues pochons, como ves. Me acuerdo que esa parola me la miré en Ángel Ballarín, en el diccionario Benasqués, la metí sin querer, pero después había un intent que se fue a servir y mal, ¿no? Y bueno, y después otra parola que no sé qué fació servir, que me fació muy togollo y que paré cuenta me se quedó clavada, pero después se principió a servir mucho mientras ves meses, y yo creo que digo ahora es voldregar, y parolas asinas que uno ve en un blog y que dice, esta no la había vista antes, la rastrea, no la trova por garra costado, pero en 2 meses pues todo el mundo la fa servir, sí, sin duda. Sí, existe esa influencia los blogs, y a día de hoy yo personalmente pues lo que hemos charrado Felquerara yo me influye mucho en el vocabulario y en las trazas que fui servir. Sí, bueno, qué decir, o sea, lo has dicho todo, sí que influía muchísimo en en la normalización, ¿no? Porque sí que todos nos hizo, es que yéranos chen ávida de conocer, ¿no? O sea, llevábamos una parola y decíamos, hostia, pues si esto cuadra, pues lo voy a meter y tal. Y también una cuestión de que el aragonés nos cuesta trobarlo, ¿no? Y por eso, y al costarnos trobarlo en la vida diaria, pues claro, pues lo que era nuestro aprendizaje del aragonés, aparte de las clases que podíamos dar, y era eso, y eran los blogs. Así nada, es que habidos de conocimiento, pues a vegadas bien y a vegadas mal, pues bueno, pues fue no servir determinadas palabras. Yo por eso decía antes que me cuacaba mucho el blog de 8 palabras, porque creo que siempre ha cuidado muitismo lo vocabulario, las formas, a coherencia en lo texto y en la forma de charrar, ¿no? O de hablarlo. Entonces creo que eran blogs pro importantes a la hora de bueno, pues de aprender la lengua bien. Sí, yo la verdad es que yo ya era muy consciente de eso. Yo ya era consciente y por eso miraba de tener mucho cuidado. En realidad ya que hemos de pensar que un blog, o sea, la chen teneva, o sea, siempre hemos tenido problemas para charlar aragonés en nuestra casa, en nuestra cambra, en nuestra intimidad. Y la comunidad de bloggers en aragonés lo que permitíbanos y era de que la chen en la suya casa, en el suyo ordenador, en el suyo treballo, en un mundo que se charraba castellano, podese veyer contenidos actualizados pues diariamente o semanalmente en aragonés. Y eso a la chen, quieras que no, cuando tú le das un producto, si lleve bien feito y le fago yo, la chen lo consume. Yo no sé si todos recordaréis las cifras, pero más de 500 entradas únicas tenébanos por día en los nuestros blogs, que eso oye una barbaridad para el aragonés. Así es que, sí, yo al menos en lo mío... Soy fendo huellos de caparra, sí, porque me has con puntas, con puntas. Y además con
y además con, pues que no nomás venían de Zaragoza, porque podebas fer un finger, no sé cómo se dio aquello, y podebas saber de a on venía, o sea, pues chen de fuera que se miraba o tuyo blog porque quería saber cuál era la actualidad de esa luenga o de ese territorio. Y claro, pues la repercusión que eso tiene a nivel no nomás de normalización, es decir, de publicidad de la luenga, de que esto es una cosa normal, que podemos charlar del aragonés y de todo, sino nomás de la propia lengua en sí, porque claro, la resta de la chen ve lleva tuyo blog, ve lleva las parolas que tú fe va a servir, ve lleva que lo fe va a servir de traza coherente y todo tenébanos esa responsabilidad, a la vez pues claro, mirabas tú de aprender y la chen aprendeba con tú. Así es que yo creo que sí, que los blogs estió un muy buen momento para el aragonés. Carlos, sí, de todo de acuerdo. Claro, o sea, pues te has de acordar que antes de nosotros, te os acordás que ya era una página que ya era charrando.com, Sí. que tenía un listado. Bueno, pues cuando principio boom del aragonés, charrando, dixo de, pues baixo de, pues Dani, no sé por qué, sí. pero dixo es veíase. Yo creo que entre otras cosas ya era por boom, o sea, ya era imposible de gestionar tantas páginas y tantos recursos y tantas cosas que llevan aragonés, o sea, ya una persona hizo le sobreceba. Sí. Y de feito, o sea, y era así, esos contenidos principian a crecer, y ya no nomás y era un blog, y eran 2, y eran 5, y eran 10, y eran 20, y claro, y cada vegada pues lleva más contenidos, más tal, y el aragonés pues creixeba el aragonés, milloraba, se actualizaba, y vaya, pues para qué íbamos a... Ya me estoy metiendo triste, pero ya... Estió aquello tremendo. No, pero no calmete ese triste tampoco. Sí. Yo sí, lo que decía Juan Pablo en un charrazo, que no oye que se haya cacegado todo ese material, sino que se lle levando pues y otras redes sociales. Pero ¿no? redes sociales son más privados, ¿sabes? O sea, nosotros tenébanos poder porque ya éramos públicos, porque salimos de fuera, y era la calle, y era internet. Pero ahora los redes son privados. O sea, no sé, si yo no soy amigo de Barrenau en Facebook, pues yo no me entero. Por contra, si le digo suyo blog, o sea, todas las 500 personas que nos le llevan, ahora no nos leerán en esa red, no podrán tener entrada en esa información, no lo sé. Yo por mi experiencia personal, ya que tengo dos cuentas, la pública y la privada, y ahora pues en la pública meto a todo el mundo, no sé tal, pero eso, claro. ¿no? Pero todo en aragones. Claro. Sí. Bueno, y yo de feito también, claro, por la experiencia lectiva, ¿no? Todos los textos que se feban que se feban y que se continúan fendo, yo lo he feito servir en clase, ¿no? De pues güey, en cuenta de ir pues siempre a un texto de la lueca o de tal libro, de tal otro, pues mirar bella cosa pues más de actualidad. También muchas veces llenar artículos curtos, ¿no? Que son de muy buen fer servir en clase, y todo eso yo creo que también era una generación de contenidos nuevos, actualizados, terne, y que esto de charlar en pasado de los blogs me pero eso yo creo que son contenidos que se pueden fer servir en clase y que pueden fer muy honra. Claro, que al mirar una mica pues de calidad que de tobina, pero eso pues lo que y torna a salir felqueral, ¿no? Y soy una cholla para hacer servir en clase, o igual como los blogs chesos estos que veía, que ahora no remero lo nombre, pero había muchos y fendo contenidos pues eso, pues a lo menos más actuales, ¿no? Que siempre somos fendo servir los mismos textos ya que aburren a profesores, a alumnos y a todo. Sí, yo personalmente, mientras o verano pasado ya era haciendo una replega de todos los materiales que va desembolicado en los cursos, y claro, os más de primer nivel, por decirlo de atrás, que le va a adaptarlos a formato audiovisual, y en Isha somos, y os de segundo nivel, pues lo que son más temas de dialeutología, sociología, historia de la luenga, los meteba en una mena de chiquet método manual. Y claro, a la hora de trigar materiales de variedad dialeutal, pues yo me fa mucho más gollo de pillar material de felqueral, de Cantario de Sires, encara que siga mortao, pero que no de un libro, porque eso le ofrece a la persona, al alumno, la posibilidad de pillar materiales en esa variedad actualizados, que no digo que los libros sean mal ni mucho menos, Dios me libre, pero no, eso fa mucho, y después también eso se puede acompañar con un magnífico archivo audiovisual del aragonés. Que también caldría igual adiville nuevos contenidos, ¿no? Sí. Bueno, eso ya le disamos a los que lo fan. Bueno, pues... Sí, Carlos, no, sí, pero excusa. Sí, y eso, no más a luenga, sino también a estética que tenébanos. O sea, pues
y era una estética muy buena, muy actualizada, y que además atraía a la chen y fidelizaba a los tuyos lectores. Y yo creo que iso sí que lo hemos perdido con las redes sociales. Yo creo que no somos fidelizando a los lectores, ¿no se Marco? Y me encanta este debate antipartí, porque no, ya veis que de eso Soy encantado que me faiga esta pregunta. Sí, tenía una anécdota en la cabeza, que ahora soy una tramena de movimientos en la que más gran partille castellano fablan, ¿no? Pero yo miro defender la aragonesa esti, y yo cuando principio en estas cosas tenía un refuse de todo, o sea, remero una zagala, una mesacha muy tomaja, que se fue carrañada la colla de WhatsApp que teníamos juntos por yo defender o tema del aragonés. Bueno, y o caso oye que mientras pillas confianza y tal, y veían que no es un alien ni cosa rara, ¿no? Y la cosa cambia, y fa els meses pues esta zagala ya me principiaba a retuitear los míos mensajes y a compartir en Facebook tot en aragonés, y soy veyendo como muy tachen que no charra aragonés, que antiparti era muy toforana esta movida, lo retuitea y lo comparte y lo extendía a los suyos retes de chen en aragonés, y una cosa que... Y por ejemplo, pero este sí que lleva aquí un caso, esperen, porque este sí que es amigo de fa mucho tiempo, me decía, oye, ¿por qué has principiado a escribir nomás en aragonés en o Facebook? Y digo, pues porque me gana, porque yo mío Facebook, con una amiga farute, pero porque somos amigos, ¿no? Y decía, pues ya, yo no me fagollo, yo no te leigo. Digo, pues no me leigas. Y íbamos andando por a pasarela de voluntariado antimás, y al rato me dice, oye, pero esto que metías de esvoldregar, ¿qué significa? ¿No? Y era decir, y como la luenga, como si charrando de todo, de la tuya vida. En principio extendías en los tíos retes y uno se mete tozolas aprovechando este formato tan breu, porque si le metes un tochaco de texto no lo va a leer, pero si le metes una frase acompañada de una foto de una cosa actual, pues ya me fue contento que también pase lo mismo. Quiero comentar eso que has dicho, porque por ejemplo Roberto, que principió en castellano y después pasó al aragonés, y él mismo lo ha dicho. Yo creo que sí que ese factor que tenemos en el aragonés de contagioso, pues ya muy bien, porque mira, un blog que principió en castellano, que ni hay más de los que nosotros conocemos, que principiaban en castellano y después iban pasándose pues un post, otro post, y Urnas, por ejemplo. Urnas, por ejemplo, sí. Pues que pasaban al aragonés, y era como, vaya, contagioso. O sea, que ¿tú por qué lo hacías eso? A ver, lo hacía porque yo ya era aprendiendo aragonés. De feito, los nombres de los blogs sí que ya era pues, una mica en aragonés, las tierras olvidatas. Que no nos hemos equivocado, sí, las tierras olvidatas. Aragoneando, pero no pasa. O caso ya hice, y era aprendiendo y tal, y antimás, revisando precisamente para esto, revisando los posts, sí que veía pues que esa timidez, ¿no? Pues de que puse un post a la fin con lo zaguer trocé pues en aragonés, o sea, y que nos dicen vivir en las nuestras tierras olvidadas, tal. Solo que una frase, lo siguiente pues ya estoy entero en aragonés, y bueno, ya todos los demás no, y eran en aragonés. Y eso, y algo importante. Yo, por ejemplo, también quería decir que sí que, por ejemplo, Marco, con esto de los nuevos redes sociales, sí que tiene razón una mica con lo Twitter, pues porque son pequeñas pullitas, ¿sabes? Toma aragonés, toma una pequeña pildorica en aragonés, ¿no? Y que a la chen no le choca tanto a lo mejor como un texto entero. De feito, pues, y es lo que dice, pues a lo mejor, depende lo que digas, pues ya tres parolas que sigan muy extrañas para eso, pero con lo contexto ya lo saben. Lo malo también ya hizo que la gente tiene un poco que seguir, aunque en los blogs también te tienen que seguir, pero ya hay un poco más de que, oye, te conozco y me pongo a seguirte, ¿no? En el Twitter. Pero bueno, si lo fa servir en todos los aspectos, yo creo que a la fin, pues si te retuitean o demás, y si cosas interesantes, ¿no? Pues yo creo que no es que no tenemos un panorama tan fosco, ¿no? Como país. O sea, yo creo que en las redes sociales se ha feito un trabajo con los blogs fundamental, pues que quieras que no, y la base de todo en lo que estamos ahora, en lo que somos, y que ahora pues yo creo que con las redes sociales pues es importante, porque también hay ya más interactividad, yo creo, no sé. Aunque en los blogs sí que te podían meter comentarios o tal, creo que ya eran más nuestros. Sí.
Yo creo que a lo mejor ahora en los nuevos redes sociales pues ya son más generales, pues de chen que se mete a hablar o a criticar, o a decir no te entiendo nada, no me hables en catalán y visión, que ya echen pa' tot, ¿no? Pero que son más generales. Fíjate, tienen su cosa buena y su cosa mala, ¿no? Sí, Lo importante es continuar haciéndolo, o sea, y continuar haciéndolo en aragonés. Yo, por ejemplo, también tengo una cuenta de Twitter que también no es que siga mortal, lo que pasa es que la actualizo de cabo Juan, ¿no? Pero también hay a condición sine qua non fela toda en aragonés. Y todos los posts, todos los tweets que tengo allí son en aragonés. Yo creo que eso es lo importante, continuar terne que terne, ¿no? Sí, yo también tengo esa misma sensación, que o blog ya era como una cosa mucho más personal, mucho más tuya, mucho más, pues vaya, más identitaria, y ahora en la red social pues ya, no sé, y una sensación que tengo, como que ya fuese más, no sé. Yo creo que cada formato tiene pros y contras. Yo lo que trobo a faltar de blog, porque ahora en el felo no más está entradas de un vocabulario muy especializado, tampoco no aprendo guaire aragonés, y que o blog me permitía aprender mucho aragonés. Mientras que ahora hacer 4 o 5 tweets a día de 150 caracteres, o cuántos son, no me lo acuerdo, pero sí. 140, pues y eso no me permite de incorporar nuevas parolas o de mirar expresiones, muchas vegadas mesmos has detallar, y eso sí que yo lo trobo a faltar mucho de los blogs. Y de impuesto contenido personal uno, bueno, y yo creo que y muy tachen en las redes sociales ahora le lle pasando que directamente pues desembolicados cuentas, una la más personal y una otra la más pública, y ahora tampoco, yo creo que eso sí que se puede compensar, pero problema grau que tiene en redes sociales la debilidad y que no aprendes, no aprendes. Sí, pues está. Y pues el impauto yo esperé, porque es verdad que los blogs te permiten un impauto a gran escala, como decías, que te seguía teníamos visitas de Estados Unidos, de Brasil. Sí. Y yo en una cuenta personal de Face, no, en una cuenta personal de Face te sigue a tu chen de conocida, ¿no? Pero no tiene o mismo impauto. Yo creo que son te acompachinar, o sea. Sí, pero por ejemplo en Twitter, si tú escribes un tweet con un hashtag, lo veía todo Dios que le diga ese hashtag. O sea, sí, pero los hashtags también se han de meter en aragonés. Bueno, sí, pero inicio, a lo mejor lo puedes introducir de bella traza, ¿sabes? En aragonés. Sí. Pues a nivel general, o sea, sí. tú pones, yo que sé, el hashtag que sea, yo que sé, Zaragoza, que también he escrito en aragonés. Pues Zaragoza, pues con el hashtag Zaragoza, pues metes bella cosa en aragonés. Y ya, pues, sí. Si quieres mismo un turista que le diga a Zaragoza, pues veye, oiga, y esto que... Entonces yo creo que sí, que tienen también a lo mejor ya más poquito a poco, ¿no? Pero que ir dando ahí un poquito, unos puyacillos ahí de que pues para que se veiga ahí, se veiga también como algo normal, o sea, porque yo lo que falachen en castellano, pues nosotros en aragonés, o sea, sin más, que lo principal, o sea, la normalización total, o sea, y el nivelarlo a las otras lenguas. Muy bien, bueno, pues continuamos, vamos a meter una otra cantata, a descansarnos una miqueta y aclararnos las ideyetas que como no, en un programa feito en aragonés, pues que le va a meter también cantas en aragonés, entimas una bien reivindicativa, como Tornareta Escuela de Prau, de los Grans Prau, que tantas cosas buenas han feito por la aragonés, entre otras pues esta canta que reivindica una mica pues eso, pues la mostranza en aragonés. Soñando en aragonés, hueito siglo charrando, manos en un canto.
mira, a dignidad furtada por otros cámaras. Esos rayos de Castilla que mirando lumina, a la nuestra venga la quición machina. En el siglo XXI la ferma millora, los españolistas guasimos a fotolao, pero alzamos a Claudia nuestra libertad. La flamada venga en cara y de viva, no libraremos nunca. Vamos a fotolar frecuencia onda, instalará con justicia. Cuenta una vez la escuela de querernos hacer, escuchar en las noticias, vivir en Aragones. Cuenta una vez la escuela de querernos hacer, escuchar en las noticias, vivir en Aragones. Vivir en Aragones. Vivir en Aragones. Vivir en Aragones. Tantas halladas esperando y a la fin plega nuestro inte. Libertad a charlar, el aragonés oficial. I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Bueno, y con este Video Killer Video Star, la versión de The Presidents of the USA, pues Facebook Kill the Blog Star, ¿no? Que podríamos reformar o rebautizar esta canta. Bueno, yo una mica parece, ¿no? Que sigamos aquí, pues también, pues, y es verdad que cal reivindicar los blogs, pero como se decía, ¿no? Pues no han muerto, igual se han transformado, son otra cosa, se han especializado, tienen otros ámbitos, ¿no? De treballo o de lo que sea. Lo que podemos es mirar la actualidad y el futuro, ¿no? Que pues lo que ya apuntábamos, Facebook, Twitter, todas estas trazas de comunicación, y también muchas otras, ¿no? Que llevan más menos tiempo haciéndose servir, pues como Wikipedia, como Arredol, que ya lleva 3 años, si no me acuerdo mal. Y el mundo del audiovisual, pues charlábamos del archivo audiovisual del aragonés, pero también pues han feito vídeos pues como Ambistas, como la agora de fa poco cintas de enguero, esta mena de taller de traducción de cintas, también una mica somarda, ¿no? Otros blog, bueno, también la radio en aragonés, ¿no? Que parís mentira, la radio con tantos siglos ya de funcionamiento, pero que hoy continúa estando, o podcast, ¿no? En la suya versión agora, pero que yo una cosa también sobrebuena, ¿no? Pues yo, por ejemplo, soy, pues eso, pues escuito Fendorella, escuito La Hora Charrante, y nunca no lo he escuito ya lo siento decir esto en Radio Topo, ¿no? Pero nunca no lo he escuito en las ondas. Me voy a la página de Radio Topo y me lo baixo y tal. ¿Cómo villez todas estas cosas nuevas que van saliendo? ¿Cómo villezo futuro? En fin, contad. Has tocado tantas cosas, ¿no? De audiovisual sí que creo que llega ahora lo que le vamos desde fa 1 año y medio, 2 años más fuerte, con cintas de enguero, has mencionado, también documentales, también han feito documentalista Baixo Ribagorzano muy bueno. El archivo audiovisual del aragonés sí que le va más tiempo, igual que Charrando TV le va más tiempo. La cuestión de Millor en aragonés con o videocurso de Totón, que le va menos tiempo. Pero bueno, quiero decir, seguía apostando mucho. ¿Por qué? Pues esto hay una cosa, creo que coyuntural. Ahora o formato audiovisual lleva barato en tiempos, pero una producción audiovisual ya era muy caro, y ahora lleva barato en parte por la crisis, pero también porque ya más popular. Y también se han desenvolcado nuevas herramientas informáticas que permiten de hacer cosas muy profesionales, con un conocimiento técnico chicot, que es lo que pasa, por ejemplo, pues sin más bien con Millor en aragonés y los vídeos de Totón, ¿no? Al llorar,
creo que ahora pues seguía apostando mucho por Asti y Antiparty lo audiovisual y una cosa que impauta más que no nomás lo escrito más en esta nueva sociedad. Así es que ya es que has tocado tantas cosas que me he quedado con eso en concreto. Y pues sí, ahora Radio Topo va a tener 3 programas en aragonés. También aparecen programas en otras radios, en Radio Sobrarbe. También aparece también nuevas pues hizo antipartidos redes sociales, aparecen pues o tema de cintas de Enguero que yo me fui muy tas risas, o Príncipe de Teruel que han sacado hace pocas semanas. O sea que la verdad que sigue tirando bien, sí. Por ejemplo, lo que decías ahora del Príncipe de Teruel, eso no cal ni saber aragonés, ¿no? Tú lo veyes y te enrides simplemente pues de eso de cómo hay feito, ¿no? Yo creo que hay una herramienta sobrebuena de... Sí. Hostia, yo tenía un problema con el Príncipe de Teruel, no me lo cargo el móvil y no lo he visto. Y no lo he visto. Pues, a ver, yo creo que también la producción audiovisual y es importante que se faiga. O sea, yo ahora mismo pues soy una mica desenchegado y cosas de las que he dicho pues tampoco las conoceba, pero creo que es importante que se faiga, y una de las cosas que siempre se ha echado una mica en falta, ¿no? Que en el tiempo de los blogs, pues Charrando TV es, tío, una pasada, ¿no? O sea, todos me llevan, no sé, eso, y era una pasada pues aprender, ta bellelo. Mismo la chen que ya era aprendiendo, a lo mejor aquí en Zaragoza, ¿no? Pues aprendía aragonés, pero no va sentido hablar aragonés a ningún patrimonial, ¿no? Entonces ya era importante pues estos vídeos, porque decías, hostia, lo que estoy aprendiendo no es solo una cosa de la clase, ¿no? O sea, que es que mira cómo lo charran, y qué bonito, porque no, yo creo que a todos los que nos tocan aragonés veía un patrimonial para hablar la luenga con esa coherencia y esa fluidez y una pasada. Y bueno, un poco también, tal y como empezabas la introducción de esto de que si Facebook kill de blog, pues bueno, y un poco lo que hemos hablado, no creo que haya amortado los blogs, sino que se ha transformado, pero como se transforma todo, se va avanzando, y lo importante es que en estos avances y el aragonés también. O sea, de nada, yo creo que de nada serviría a lo mejor seguir haciendo un montón de blogs si la chen no goza leer blogs. O sea, no serviría de cosa, ¿no? Lo importante es adaptarse a los tiempos, y que continúe estando en aragonés, y cada vez de una traza más normal, sin asustar a Garrachen. O sea, que se diga algo que tú fa servir también, y que la chen lo leiga, lo veiga, y pues, puta madre, yo te fue un retweet o lo que se diga, ¿no? Y yo creo que en parte se está consiguiendo eso, que yo un poco pues, lo que hablábamos antes, ¿no? Porque se ha socializado, creo que se ha socializado más. A lo mejor se aprende menos con los nuevos retes, pero se ha socializado un poco más, que también, hostia, pues es un paso importante, ¿no? Porque a la fin ya la sociedad la que tiene que refirmar lo que refirmar o ver como normal lo que ya la venga, ¿no? Yo creo que es un poco eso. Sí, la verdad es que el aragonés tiene como esas dos partes, ¿no? Lo más tradicional y de otra man también lo más moderno y actual. Nuestros compañeros y compañeras que charlan aragonés, la verdad es que siempre están en lo más actual. Yo, mira, recuerdo nomás, un dato, en 1994 se fació la primera web en aragonés. 1994, estoy la de Nogara. La verdad es que, ¿cuánto han fadixo? 21 años. Te quiero decir que, tapar a la vez el aragonés, no lleva webs casi no lleva webs, y el aragonés fació la suya primera vegada. Pues cuando en principio las radios y televisiones en aragonés, pues el aragonés también tenía Charrando TV, la Charrando Radio. Cuando en principio en los blogs, el aragonés también se metió en ese carro. Ahora con las redes sociales, en realidad lo que nos pasa es que queremos estar tan en la cresta de ola, que siempre estamos a la zaguera, y puede estar que ese sea también uno de nuestros problemas, ¿no? Que no asentamos, y por eso creo que ya tan importante esto aún somos. O sea, la radio, lo queramos o no, y una de las pocas cosas en la que el aragonés se ha sentado, y tenemos a chen que continúa trabajando
y bueno, y que permanece, porque a las otras cosas sí que lle como modas. Nos han dado como hizo Revolkins tal, bueno, pues ahora hacemos esto, ahora cambiamos y hacemos blogs, ahora cambiamos y hacemos Facebook, y bueno, y pues ahora seguro que dentro de poco pues nos metemos en esto de los vídeos de youtubers, y tenemos a 4 youtubers que fan esto explotar con esta moda, ¿no? Pero ya sin más. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Asentar. Arredol y asentar lo que se ha feito con la blogosfera. La radio asentó todos los movimientos de radio que amanecieron en aquella época. Pues ahora habremos de asentar también un medio audiovisual, pues más o menos para tener ya esos pilas y no deixarlos caer. Hombre, yo creo ahora cuando es charrando una mica de Charrando en TV, Charrando TV es tío visionario de todo, ¿no? Hay Miguel y Dani creo que también ya era embrecado, ¿no? En esas historias que se adelantaron, pues eso, pues casi 10 o 12 años a lo que ya ahora, ¿no? Ahora todo lo mundo pues fa un video con lo suyo móvil, con una calidad de flipar, no sé qué, lo pencha en YouTube casi en la carrera, ¿no? No le cal ni ir tal ordenador ni editar ni cosa. Y tapar de la vez, yo remiro en una de las presentaciones que se fació de Charrando TV o en Bel Taller o en Bella Historia, que ellos lo que decían que querían precisamente eso, ¿no? Que la chen grabase pues las fiestas lo suyo lugar o que misión una cursa que feban o cualquier noticia y les nedase pa que lo pensasen, porque tapar de la vez no era tan fácil como ahora, ¿no? Hasta sí que Cale va a tener una cámara de video y grabarlo, hacer una mínima, ¿no? Edición y todo eso, y más les meteban pues la cortinilla esta con la canta de Chusban y tal, y eso y pasando ahora, talmente si Charrando TV en ahí sido ahora, pues sería plena de contenidos, ¿no? Talmente lo que decías, cadría ir planteando una canal de televisión o de YouTube, ¿no? Porque ahora la televisión pues también medio muerta y... Sí, la idea de Charrando TV es tío Isa. De feito, y hay vídeos que no se publican. Yo, por ejemplo, facié un documental de la Laguna de Gallo Canta, pues claro, y eso ya era muy fácil de hacer. O sea, tú cuando te vas de viaje, pues ¿qué cosa puedes hacer? Pues charrarle a una cámara en un móvil ahora mismo sería bien fácil, y le charras lo que le dices, lo que yes viendo y las cosas importantes, te leyes una guía y ya tienes un material que ahora pues puede estar muy bueno y que no sería muy barato de hacer. Pero para eso pues siempre ya de haber chen de zaga que lo invente. Y yo creo que eso sí que, pues mira, esto podría estar barrenau, esto podría estar una buena... un canal de... Noviembre que es más, ¿no? En cara no entiendes, ¿no? ¿Canal de YouTube? Sí. No, sí, pero youtuber, que seas tú youtuber. No, ya vale, ya antimás yo la mía cara no creo que salga por garracabo. Por eso fue radio. No, pero por ejemplo, lo que decías, ¿no? De la... Yo que me ha feito gracia porque yo también prevé de feriso, ¿no? Y en una cursa que hacía con la mía parella la jornada esta que fan de la baixada das navatas del gallego, pues hacemos lo mismo. Y tengo una fascal de chigas así pa bel día, esto lo he de editar y fero video, porque antimás facimos mesmo tomas, ¿no? No, que esta no salió bien. Felo cuenta travegada lo de los mayos, ¿no? Que se veían perdezaga y tal. Y sí, la verdad es que sería pro majo, ¿no? Tener una canal de YouTube. Ni menos, Carlos, sí que hemos de estar contentos porque en cara que no tengamos un canal de televisión, sí que somos disando ya la nuestra simien en puestos. Por ejemplo, en Heraldo tenemos ya todos los domingos un chico de artículo. En la televisión también tenemos un programa que, y he bien dicho, que como que nos fa una mica de publicidad al mundo del aragonés. Y en periódico tenemos a Redol. O sea, los medios de comunicación ya los tenemos en cara que no es guaire, pero sí que los tenemos tocaos. Y ahora lo que nos falta pues son grandes producciones cinematográficas. Y por cierto, que no hemos charrado en cara de eso, pero que también han existido lo que ahora sigue haciendo con Totón, con programas de aprendizaje ya, o sea, también fa tiempos que se ha mirado de fer en la y que 66, ¿no? David La Higuera tenía sí. En aquellos tiempos y después también ya vio una mena de intento por parte de, ya no me acuerdo aquí, pero también se miró de hacer una productora y cosas así que a la fin no salió. Pero vaya, que eso siempre, verdad. Sí, que eso siempre se ha... Somos como queriendo ufrir a nuestra luenga y que la chen la conozca, y yo creo que eso es lo que nos inventa a estar siempre os más adelantados de todo. Se fació la película de por qué deixamos en nuestro lugar. Sí, eso... no, películas ña hay también. Sí, o sea, que también ya hay una película, sí. Desde Charrando TV, cal decir que estiva primera televisión online de tot Aragón.
tela. Oye, que somos... Se oye bien. Pero yo creo que con lo que somos charlando lo que calle una persona que faiga un repositorio, ¿no? Quiero decir, material sen tenemos una ripa, la cuestión ye poder trobalos en un puesto en concreto. Lo que en tiempos ya era charrando en Facebook, la pachina del Aragonés en la plana de Huesca mete muitas cosas, no tot, pero muitismo. Ahora cal como una mena de repositorio ta hacer una mica cómodo, pues, y esa faina de rechirar y de trobar las cosas fácil, porque si no uno se pierde. Cosas vina una ripa. Bueno, cada vegada que nos trovamos sale bella iniciativa, que no se sabe si, bueno, de güey también puede salir alguna intención de hacer bella cosa así, ¿no? Hombre, pues yo la verdad es que digo a Roberto de muy de youtuber, o sea... Sí. Yo... Te ha pertocado, Sí. Yo he dicho antes que me yera quitando de cosas porque tengo una ripa, o siga que... Bueno. Hombre, yo cuanto a lo del impacto, por ejemplo, de los YouTubes, o bueno, en general de todas las redes sociales, que decías antes de que igual se le lleva más a blog, que en Facebook ya era un círculo más chicot, que sí que soy de acuerdo en primeras, pero yo, por ejemplo, tengo un fascal de amigos, creo que son casi 500 en Facebook, y no tengo 500 lectores de blog ni de coña. Y cuanto a YouTube, por ejemplo, yo sí que remero un video de que sale Mario Gil charrando sobre qué es el aragonés, ¿no? Y que ya he feito plano fijo con él charrando, con un móvil, ¿no? Y una cosa zaborrera no, porque no es zaborrera, pero oye, muy simple, ¿no? Muy obvia. Y tiene un fascal de visitas en YouTube y más que digo que llegue eso, pues de si buscas la Aragonés y tal en YouTube, llegue de los primeros vídeos que te salen, ¿no? Que ese impacto con tan poco esfuerzo, entre cometas, ¿no? Porque eso, y un móvil y plano fijo y que el impacto que puede tener muchas vegadas y impresionante lo de los vídeos, ¿no? Porque además está hecho, pues eso, no cal ni leer, ¿no? Que país que la chen en cualquier lengua, ya no digo en aragonés, en cualquier lengua país que leer sea como un poder extraordinario y tal. Sí, lo que nos calle hizo una periodicidad y chen que quiera asumir ese treballo. Pero bueno, si no sé, Carlos, si es dispuesto... Bueno, desde aquí hacemos o clamamiento para que cualquier que no sigan nosotros cuatro o bueno, o vosotros tres si queréis todos en Berecaz, ¿no? Pero bueno, oye, pues también la radio sirve para esto, ¿no? Para hacer o clamamiento, para dar ideas, para que toda la gente que nos ya escuchando, pues mira, pues hasta tened un puesto aunque trabajar, que muchas vegadas también pasa, ¿no? Yo con los alumnos y las alumnas lo digo mucho de que sí, han aprendido aragonés, pero ahora que fue con todo este conocimiento que ha atesorado mientras estos 2-3 años que le voy aprendiendo, que fue con todo esto. Bueno, pues fete youtuber, por eso. Muy bien. Bueno, y mientras aprestamos la siguiente parte del programa, que si todo va bien y los electroduendes nos dicen fer, pues entrevistaremos a Chorche Romance, que ya salió ya cualquier vegadas, ¿no? Mientras lo programa, pues íbamos a sentir una tracanta, en este caso en catalán, que ya pues ya era a todas las lenguas, bueno, que ya iba sonando de fondo, porque yo ya sabes que la música en catalán me fa muitísimo goy, y que ya tornarem de Shake, con la que daremos pues la bienvenida a Chorche Romance, que nos charlará desde Barcelona. Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. Parlo en la llengua que segur has oblidat. T'escric amb paraules que segur no entendràs. Tants anys perseguits han quedat a l'oblit. Les cendres del que va ser un gran país. Potser no recordis el que va arribar a ser. La terra d'on vens, on et creixen les arrels. Somiem portar-te de nou cap aquí, encendre l'espurna d'este nou camí. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida comença.
tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. Em miro els balcons del que ara són grans ciutats i pensen banderes plenes de colors estranys. Cultura en silenci, silenci imposat. La història d'un poble que ha estat oblidat. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. Necessitem més immersió lingüística per tenir un futur cap i cua, amb el cap i amb el cor. Perquè si llegim del dret i del revés el nom de la nostra llengua, en traurem l'entrellat. Català a l'atac! Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. La vida que se'ns va prometre. Bueno, y al otro canto de o teléfono ya tenemos a Chorche Romance, por fin, después de ver el problema técnico, para charlar una miqueta con él y que charle con nuestros convidados, pues un poco de iso de la fabologosfera que hemos estado charrando, pues de toda la evolución, de todo lo que se fació en esos años 2005, 2006, 2007, 2008, en esas envueltas, y que al remerar que Chorche Romance, para quien no lo conozca, pues ya es autor dos blogs Purnas, Aragón Colonial, redactor chefe de Arredol, reportero ahora mismo trabajando en La Sexta, licenciado en periodismo y en historia. Buen día, Chorche, ¿qué tal va? Buen día, hostia. Como currículum no lleva malament, o sea, lo que pasa ¿no? Bien, decíbanos antes, y una pena que no nos haya sentido todo lo programa, porque te metíbanos a Purnas que decíanos que ya era más que un blog, que ya era casi un universo, ¿no? Cuéntanos un poco, Iso, pues cómo surtió Purnas, la chicota historia de ese universo que decíbanos antes. Bueno, no, tanto no, como un universo yo no lo decía, pero bueno, la cosa, Purnas, bueno, apareció porque yo ya era viviendo ahora como ahora en Barcelona, y era una manera de obligarme a, bueno, a escuchar cosas do país y charrar do país también, lo mío, encara que vivo en un otro. Así es que principié a hacer hice Purnas, y eran tiempos complicados, pues, tío, por las envueltas de 2004, con la guerra de Irak, o Prestige, o Trasvase encara y era pululando. Así es que era una época complicada. Y un blog que principió en castellano, más que más porque era la manera más fácil de plegar también a la gente de aquí de Barcelona, pero que a la medida que iba creciendo y que veía que ya era más fácil yo escribirlo en aragonés, también para
para tener contenidos en aragonés en Orrete, ¿no? Visibilizar el aragonés y visibilizar sobre todo que el aragonés era una luenga de charlar de cualquier cosa y charlar de política, de tecnología, de historia, de humor, fer cualquier cosa con el aragonés. Y si estoy a lo punto en que cambié la luenga de Purnas y de Ayora, y que dejé de escribir fa cosa de un año, pues ha estado un blog íntegramente escrito en aragonés. Bueno, hemos cerrado, no sé si tenéis bella pregunta de esto, de la etapa de Purnas, ¿no? De un año nomás, fa, que lo has dejado. Bueno, fa más, pero de tanto en tanto sí que escribo bella cosa. Vale. Iso, no sé si queréis preguntarle. También teneva esto cheno una mena de blog de blog troll. Yo creo que este primer blog troll en la vista en general aragonesa y aragoneso fablán, ¿no? Sí, bueno, tenía hacía un planeta en aragonés que decía que era pues una mena de replega de todos los textos en aragonés que se meteban en Orrete a través de blogs, ¿no? Y era para replegar a toda la gente que escribía y que feba de aragonés una luenga de uso cutiano en internet y de tenerlos todos juntos para poder veyelos y veyernos uns a otros, ¿no? Porque de verdad el mundo del aragonés es tan chico que de verdad nos perdemos en el universo, ¿no? Y así nadie era una manera de replegarnos todos. Bueno, y hemos estado charlando también mucho de cómo ha cambiado lo panorama, de cómo antes más, pues eso, pues los blogs lo petaban, ¿no? Que era lo único casi que vieva, y de cómo Facebook, Twitter, todos estos redes sociales de ahora pues han cambiado mucho lo paisaje. Bueno, tú y es dos tuiteros más activos en aragonés. ¿Cómo lo villes? ¿Crees que continúan teniendo sentido los blogs? ¿Cómo villes la evolución tecnológica o social de estas herramientas de internet? Las redes sociales de verdad que han feito que los blogs pasen a un segundo término, ¿no? En primeras los blogs gestion a manera que teneva la gente de introducir contenidos en internet por los mismos y las redes sociales han feito que siga mucho más fácil, más accesible, más universal, porque no todo el mundo tiene la paciencia o las ganas o la traza para escribir posts largos y tal, y sin embargo en las redes sociales los mensajes son pro más cortos y por tanto es más fácil de hacerlos. Yo me pienso que sí que los blogs encara tienen sentido y de feito encara continúan existiendo, ¿no? Son en un segundo plano, pero los blogs permiten una taza de reflexión y de escritura, bueno, muy diferente en las redes sociales y en plano mensaje, ¿no? Pienso que son dos cosas que pueden convivir perfectamente y que a mes pueden complementarse para dar visibilidad a uns y a otros, ¿no? O sea, mucha gente fa servir o Twitter o Facebook ta fe difusión de suyos posts en los blogs, por ejemplo, ¿no? Y eso continúa estando. Y yo me pienso que es importante que también haya blogs que permitan extender ya una mica más el mensaje que no en los mensajes cortos de Twitter o Facebook. Y es, bueno, si vosotros libertad, cuando quieras interrumpir y le preguntad lo que quieras. Decía también que bueno, que es el único de los que somos aquí, el único que se dedica profesionalmente a la comunicación, ¿no? ¿Cómo veyes, cómo has visto todos estos blogs a un nivel, quiero decir, ya profesional, ¿no? De se comunica bien, son mejor feitos, peor feitos, en fin, ¿cuál es la tuya en vista sobre esto? Bueno, vía de todo. Estoy como los medios de comunicación, que vía de todo, vía que son bien feitos y otros que no guay. Como profesional de la comunicación, sí que es verdad que había una mena de esclatada de
o periodismo ciudadano, no? De que la gent podeva escribir, podeva fer notícies, podeva fer periodismo d'una traza similar a los que femos periodismo profesionalment. En ese sentido, sí que es verdad que os blogs han feito que muchos diarios digitales, por ejemplo, continuen estando una mena de sucesores dos blogs, ¿no? En la traza de escribir y tal. Muchos artículos de opinión ahora son escritos como si estás en un blog, en los medios digitales. Pero me pienso que se complementa. Y me pienso también que también había habido todo lo contrario, ¿no? Que por tener un blog se pensaba que ya era fendo lo gran que y a la fin no ya era otra cosa, pero también vienen blogs que han devenido con el tiempo en referentes informativos, no nomás de opinión, sino también informativos, pues son blogs especializados en un tema o en una situación o en una localización, ¿no? Y eso también como periodista profesional también te ayuda a trobar cosas, noticias, que de tratarse sería mucho más complicado. O sea, en lo mío que hacer diario sí que revisas blogs que sabes que pueden tener noticias interesantes que después puedes trasladar a las noticias o a Redol o a La Sexta o a cualquier otro medio de comunicación. Y mismo ha habido casos de diarios importantes, profesionales, que lo que han feito es copiar vilmente un texto de un blog, ¿no? De noticias, pero bueno, eso ya son trazas de fe que no son correctas, pero que encara se fan. Bien. Y bueno, otra vista que nos puede sufrir tú también y la del exilio, ¿no? O ya no del exilio, porque de la chen que ha marchado fuera, ¿no? quiero decir, toda la chen que vivís el aragonés dende de fuera, quiero decir, dende de fuera de Aragón, ¿no? Yo cuento, bueno, vi a mucha chen, por ejemplo, que yo conocí y que me mostró, bueno, de hecho casi todos los profesores mismos de aragonés son exiliados ahora mismo, que vi a chen charrando aragonés en Polonia, en Venezuela, en Reino Unido, en muchos puestos, ¿no? Y en el tuyo caso en Cataluña o también en Euskal Herria también tenemos Belpar, ¿no? Tosaduya esto de os blogs, a tener esa mena de ese chique contacto con la aragonesa, continuar haciendo servir a vuestra luenga, que claro, que cuento que será pro difícil, ¿no? En Barcelona. Sí, bueno, sí, no, te trovas chen, ¿no? Pero sí que yo me pienso que tiene tres aspectos positivos, ¿no? No nomás los blogs, sino también las redes sociales. Tiene tres aspectos positivos que aragonesos hablantes estemos exiliados y son, en primeras, a visibilización da luenga fuera do territorio tradicional, ¿no? Que ya es importante porque además pues muchos de nosotros somos viviendo en territorios que están especialmente sensibilizados con los temas lingüísticos, culturales o de identidad, ¿no? Y permite que chen que nunca no había pensado que existía el aragonés, por ejemplo, pues a la fin trove que había una chicota luenga que pervive como puede y que en cara tiene fablans y presencia. Eso por una banda. Por una otra parte, internet facilita trobar chen, leer en aragonés, escribir en aragonés, charlar en aragonés, ver vídeos en aragonés, que ya tratarse si estás en el siglo XIX, pues por ejemplo, yo no continuaría charlando en aragonés porque no tendría con quién, ¿no? O sea, bueno, yo sí, porque en Barcelona había nada más aragonesos hablando, pero quiero decir, una persona que vive en Polonia... En Varsovia sí, no vine a Guaires, no. Bueno, vine a dos. Por eso. Bueno, pues mira, no, pero es verdad, es más difícil de trobar en persona ta charrar, y sin embargo, pues bueno, en internet te permite continuar haciendo cosas en aragonés y te permite continuar haciendo relaciones. Y o tercer efecto positivo, que también se da en otros campos, como la política y tal, te permite un cierto distanciamiento de las barallas de todo tipo, ¿no? Porque a la fin
trobar esos puntos en común más fácil porque como ya es Luen, hay más veyer o punto en común que no lo que te diferencia. Y estoy charrando, ¿no? Pero es verdad que a la fin no ya están imbricado en a barallas cutianas de grafías, de asociaciones, de personas y tal, ¿no? Sino que los proyectos os veis de una otra ambiesta. Y eso es importante también, o sea, importante a la gente que somos fuera, encara que a la fin pues las cosas que te diferencian pues a la fin continúan estando, pero sí que es verdad que te permite ver lo de más Luen y agafar una mica de perspectiva sobre estas cosas. Yo creo que esos son los tres aspectos principales. Muy bien, no sé si tenés bella pregunta, bel comentario. Podés criticar también. No, yo ya de lo que acabo de decir. Yo, mientras ya eras charrando, iba pensando pues en la gran cantidad de escritores aragoneses o fablans que por estar en Barcelona en concreto pues han escrito en aragonés y no talmente no les han feito, como Chona Coscujuela o toda esta gente. Bueno, Pepe Lera también ha pasado buena parte de suya vida y también a faina a lo mejor pues de trobar un otro contexto lingüístico como a duya y sachen que a lo mejor pues no es el luitado por la suya luenga a luitar, a escribir y ¿cómo lo analizas tú? Sí, no, es verdad. O sea, lo que decía de estar en un territorio, en un país que siente mucho respeto y muchas ganas de hacer cosas por la ciudad longa y la ciudad cultura, te fa ver la tuya propia también, ¿no? O sea, y asinas, o sea, pasan también en otros temas, o sea, los partidos nacionalistas históricos aragoneses han nacido en Barcelona. ¿Por qué? Porque me llevan que aquí la gente defendeba lo suyo y no como pasa muchas veces en Aragón, ¿no? Y con el tema de la luenga pasa lo mismo, ¿no? Tú dices, si esta persona puede escribir en la suya luenga, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿No? Y dices, bueno, pues igual aquí puedo hacerlo porque tienes esas herramientas y esas ainas para poder hacerlo bien, ¿no? Y poder mismo publicar, que pues estar en Aragón es más complicado. O sea, son cosas que la misma ambiesta que tienes del Aragón, o sea, de Aragón, así más de Luen, la tienes aquí a lo contrario, ¿no? Gente que valora cosas que tú te pensabas que no, o sea, que la gente de tu alrededor no valoraba, ¿no? Y te fa hacer ese paso, ¿no? O sea, y Barcelona y plena de ejemplos de Cristo, o sea, el Conte, Coscujuela, Pelera, mucha gente que ha decidido hacer cosas en aragonés una vegada ha estado aquí y es por bella cosa, o sea, es por bella cosa. Hola, Chorche, soy Santi. Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues yo mientras ya eras charlando tú, así es como Marco ya era pensando en otras cosas, yo también ya era reflexionando sobre o pasado. Pero me has cuitado, ¿no? Sí. Y era recordando alrededor, ya sabes, que tú es a figura a estrella fundamental, pero que es muy importante también, pues para todo eso que dices de normalización y de visibilización. Y era recordando que antes dos blogs, antes que no maniches en los blogs, y existía también un chico periódico, no sé si te os acordáis de vosotros, en 2002, 2001, que se decía a revista. Y la verdad es que yo lo tenía siempre. Sí, que me acuerdo, sí. José, y saliendo aquí una de cosas sí. de... Pues tú, Marco, ya eras en Aragones. No, bueno, pues a revista, ¿tú, Chorche, te acuerdas? Bueno, no más me remero de ello, sino que de feito el origen de Arredol está en esa revista. Sí. Es decir, a posibilidad de hacer hizo que era, duró muy poco, me pienso, y pero la estética y la visión que tenían de los medios de comunicación en la internet y de la luenga y las noticias que feban mismo tenían, yo recuerdo que tenían un curso, un chico curso, ¿no te acuerdas? Es verdad, sí. De 2 temas o asinas sobre el aragonés. Sí, y de hecho la gente que la feba encara continúa haciendo cosas por el aragonés, o sea que
sempre ha habido gent que ha obierto a Traña, ¿no? Y que ha feito o paso para hacer cosas que ninguno había pensado antes, ¿no? O sea, yo, vamos, en remero, cuando hacíamos la primera página en aragonés, que es Facción Aragonés, que la hacíamos tan hogará. Ha salido antes. Por eso, claro, para nosotros era una cosa súper importante, porque era el primer contenido en aragonés que estaría tan abasto universal, ¿no? Bueno, parece un trango muy chicot, porque, bueno, además era una página mica, bueno, en esos tiempos lo que se podía hacer. Era lo que se podía hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que pues te paras cuenta de la importancia de estas cosas, y la revista fació ese trango también de hacer noticias en aragonés. ¿Por qué no? O sea, si se feban en la radio y tal, ¿por qué no en internet? Y bueno, pues una vegada que he abierto o camín, pues ya pues l'altra gent pues lo sigues, ¿no? Y continúas o camín para continuar extendiendo o proceso, ¿no? Y extendiendo pues todos los contenidos que vi ahora en internet, porque ahora es de una cosa que se multiplica. O sea, ahora pues lo que se fa en Radio Topo, por ejemplo, de contenidos en aragonés, pues tienen a suyo traslado a internet también, ¿no? En Twitter, en los podcasts, bueno, pues todo ese contenido a la fin y lo que ya estén enviando a Luenga. Sí, y además es curioso que Lara... Sí, perdona. No, habla. Que además lo que dices es muy curioso, Chorche, porque siempre como que... Ya lo hemos charlado antes, que el aragonés siempre ha estado en la primera ringlera de batalla. Y pues con esto de los grupos y de grupos de noticias y tal, también el aragonés tenía un grupo de noticias que se decía Fanzine o Lupo. No sé si te acordarás también. Vixe sí, no me acuerdo. También, y versión en papel y toda la pesca, me parece, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo lo llevaba por correo electrónico, lo enviaban, no sé cómo era. Yo creo que sí que tenía versión impresa, yo me suena. Pero puestos a remerar también, pues, podemos recordarnos de lo primer foro, ¿no? La ciberrufierta. Qué buena, Isa, qué buena. Eso sí que era pleitear, y lo de ahora ya desde 1997 y era milentas de personas, no sé cuántos seudónimos está cada persona, pero bueno, cuántas cuentas se feba la chen, pero bueno, y era ahí. Yo, Chorche, buena, soy Roberto Benzachero. ¿Qué tal, plantas? Te quería decir, hemos estado aquí charlando una amiga también, hemos charlado de las trovadas. También, no sé si te acuerdas de la trovada de 2008, que antimás a metazo casi todo fue lo facies tú, ¿no? Pues con el tema de ponernos en contacto y tal, y la FNAC y demás, y éramos hablando antes que parecía que a lo mejor después de la segunda trovada parecía que se quedó toda una mica parado. O sea, sí. No sé qué piensas. Me remedio de Isa, porque además Isa es la que venía lo director general de Cultura, ¿no? Exactamente, sí. Sí, y es verdad que parece, sí, parecía que ya era o inte máximo, ¿no? Porque, hostia, ya tenemos un gobierno fijado por aquí que dice, bueno, pues, no sé, y sí que se aprovechó, entre otras cosas, para charlar con él y alicatarlo una mica también, pero bueno, sí que es verdad que de impuesto se bajó una mica, ¿no? Bueno, suposo que también por las circunstancias de cada uno, ¿no? Y muchos blogs de los que nos probemos en esa trovada después desaparecieron en muy poco, ¿no? En muy poco tiempo después, no sé, pues bueno, ahora que son los datos allá, pues Charrabís, bueno, ya sabes, los vuestros mismos, y o mío también, ¿no? Y claro, hizo fa que después no tenga tanto sentido de hacer una trovada de blogs sin blogs, ¿no? Bueno, pues Chorche, muchísimas gracias. Nos podríamos foter atrás 2 horas de programa charrando con tú. Te espero. Bueno, sí, porque para remeraros tiempos de antismas, ya, pues claro,
ya somos grandes, ¿no? Sí, y a la fin es lo que hemos fago hoy, remerar los tiempos de antes más. Sí, ya, antimás eso, aquí yo creo que somos todos más jóvenes que no tú, o sea que, y ya hemos estado haciendo aquí o viejo de, pues antes más os blogs y no sé qué. pues presínate yo. Bueno, Choche, de verdad, muchísimas gracias por a tuya colaboración y yo espero poder clamarte más o que vengas aquí en presencia y bueno, yo una de las primeras cantas que me manó al aragonés, que me acercó al aragonés, es la Festa Universal de Iso Ray, que antes que no la metas, sí. Perdona, no, que... te iba a dar parola, dime. Ah, vale, no, perdona, no, oye, que creba despedirme de vosotros porque además, bueno, primer a tú per fer un otro trango más en aragonés no programa y a vosotros a todos que son he feito moito traballo por l'aragonés de diversas trazas pero todos feito cosas que fan moita honra a esta chicota albenga, así es que muchas gracias por convidarme y por charlar con vosotros una otra vegada. A tu, Chorche. Gracias. Un abrazo, Chorche. Muchas gracias. Y como decibatos dixamos con la Festa Universal de Iso Ray, una de las cantas que a muchas personas pues nos descubrió una miqueta al aragones. Putos. Lleva un carnus maldito por afate a da chen, va llorar tascano mon sin más mortalla que a piel. Un fosquizo reglamento le tiró tocillos sueños, no y tendrá puesto sagrado, no pase entre los muertos nuestros. Amaga los suyos miedos, lo fundó de una varella que a sangre a las venas suyas escorra por torrenteras. La plebia y lo cierto quería implorar en la fuerza, dicho no cuerpo zancero sin mi canapa de tierra. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni a mocén, ni hippies ni montañeses, isquia tú ni garrachen. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni a mocén, ni hippies ni montañeses, isquia tú ni garrachen. Con fastio con ton noticias, por sos chavanins do mon se minchon carne con sida. Revancha de Dios venida, gran alarma de salud, milenta de positivos son saliendo a luz. Mondongos tara femera con tortetas y patés, masa guardia será preso de putas en martillo en. No oye muerte de bufaña que nos dies firme edición, a tenernos más respeto y a buquitos con condón. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni a mocén, ni hippies ni montañeses, isquia tú ni garrachen. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni a mocén, ni hippies ni montañeses, isquia tú ni garrachen. Son con fastio as caceras de rayons, bolas como arrepentada y que toda que yo. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni a mocén,
montañeses, izquierdo ni garrache, da sida ya no se eslampa, ni a puta ni a mocén, ni hippies ni montañeses, izquierdo ni garrache. Bueno, íbamos ya rematando este primer programa de Tierra de Barrenaos Radio. Una zaguera parola, pues simplemente pues ta decir si tenéis bel zaguer mensaje, bella opinión, que tos apareció, que pensad dos blogs, lo que quieras. Bueno, primero de todo, muchas gracias, Carlos, por convidarnos. Y pues aquí pues ideas han salido muchas, pues menester de hacer un repositorio ta chuntar los materiales, que los blogs tampoco no son muertos, sino que simplemente cambia una mica pues a traza de escribir o formato y pro que había una gran producción y bueno que tampoco no ha disminuido mucho la utilidad en Aragones porque lo haya feito en los blogs, sino que continuamos así a todo estrus con todo muchísimas fainas. Bueno, yo también dar las gracias y que ya un honor estar aquí en esta refirda entre todos. Y que bueno, nosotros continuaremos cuando la Aragón es como una luenga más, o sea, haciéndolo servir y que bueno, que esperamos que te vaya muy bien este proyecto y que faigas, pues bueno, ya que para lo número 100 nos invites a otra vegada. Y aquí estamos y te podemos adullar para lo que se diga. Va a estar mensual, o sea, son 100 meses, eso son muchos años, ¿eh? Hay que meter los objetivos altos. Yo igual, pues eso, no más recordar todos esos blogs que ahora lleganos charlando, que no hemos puesto a recordar, pues o Marica, aquel también de... Hostia, yo verdad. Estos que en cara se fan servir, pues o de Ligallo, blogs que han estado de escuelas como a Clica, de Cinqueta, bueno, pues todos esos blogs y todas esas personas que han trabajado por lo aragonés, por esparcirlo en internet, por publicitarlo, porque lleve una riqueza tremenda para una luenga tan chicota. Y también a tú, Carlos, también felicitarte por esta nueva endrecera, por este nuevo proyecto y que tengas mucha suerte, como a resto de mis compañeros, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por convidarnos y que te vaya muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, pues ya sabéis, por aquí hemos rematando, nos hemos quedado con muchísimos temas, podríamos charlar de, por ejemplo, que no lo hemos charlado de papel de las mujeres en la blogosfera, que ha estado casi nulo, por muchas y muchas otras cosas que nos han quedado de charlar, y mismo de blogs que ya ni remeraba, han salido un fascal de cosetas. Bueno, mientras todo el programa he puesto a escuchar de fondo un fascal de collas, entre las que cal remerar pues Prau, Esnebelcha, Los Berrones, Macedonia, Brahms, Doctor Calipso, Els Catarres, Isorrail, Sopa de Cabra, La Trova Kung Fu, La Ronda de Voltaña, Betagarri, Shake, Spartins, Los Brodis, La Gosa Sorda, Rebel Spell, Smashing Pumpkins, Maut, Los Fabulosos Cadillacs, La Raíz, Pirate Sound Systema, Mayacán, que ya sonando ahora mismo, La Orquestina del Fabirol y Presidents of the USA. Rematar o programa, pero que sí, agradeciendo a lo primero de todo a los convidados, a Marco, a Roberto, a Santi y a Chorche por la suya duya, a los compañeros de Radio Topo que me han acudido de pistón, de verdad soy muy agradecido a toda la duya que me son fendo, a la enredadera que me dieron la primera oportunidad y que me continúan aguantando, en cara que sea tan barfulaire con todas las noticias y todo. A Fendo Orella por abrir o camín y por continuar abriéndolo, buen día, 10 añadas de impuestos, a la hora charrante que también recorde ese camín, a todas y todos los que trabajan y las que trabajan por normalizar la luenga aragonesa, pero que sí, harale, porque sin ella mica de todo esto sería posible. Y todos recordamos que la aragonesa, voy a decir que Tierra de Barrenaos Radio se emitirá en
en Radio Topo todos os primers jueves de cada mes de 11 a 1 y que lo podréis sentir también en un podcast en barrenau.blogspot.com. Nos despedimos con la canta Beguitara Beguirá de Vendetta y bueno, que todos faiga buen prueba, espero que todos haya feito goyo y que nos veigamos y nos sintamos en o venin programa.